Soy Alexandro Huanca, especialista en terapia de lenguaje y aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, dificultades del lenguaje. Para identificar a un niño que tiene problemas de lenguaje es necesario que recordemos que el lenguaje está relacionado con el pensamiento y por lo tanto una de las funciones principales del lenguaje es poder comunicar las cosas de forma adecuada y acertada, para lo cual yo necesito identificar que la persona o el niño tenga una buena capacidad de comprensión pero también de expresión. Y cuando hablamos de expresión, esta expresión se debe dar no solamente a través de palabras, sino también con sentimientos, con emociones, con entonación. Muchas veces se comete el error de decir que un niño presenta problemas de lenguaje cuando solamente su problema está en la pronunciación o articulación. Ese es el error que cometen muchos especialistas cuando los llevan a terapia. Mi hijo tiene problemas de lenguaje, entonces mi hijo tiene problemas en la parte comprensiva y expresiva, no entiende bien las consignas, no entiende las cosas que le digo, no identifica, por ejemplo, un vocabulario muy amplio, tiene dificultades para entender y expresar bien todo lo que quiere comunicar. Pero un problema del habla es aquel problema donde hay dificultades para pronunciar adecuadamente. Problemas para pronunciar la R, la M, la T, vemos que hay omisiones y sustituciones. Quede claro entonces que una cosa es un problema del lenguaje que está más relacionado con el pensamiento, con la comprensión y con la comunicación de las cosas, y otro es un problema del habla que solo está relacionado con la parte de pronunciación y articulación de las palabras. En la actualidad tenemos muchos centros psicológicos donde se brinda el servicio de terapia de lenguaje, pero nuestra pregunta es, ¿qué tanto conocen estos especialistas en lo que es la terapia de lenguaje? Lamentablemente no hay formaciones adecuadas y es muy informal la forma de cómo se van dando las formaciones y especializaciones aquí en el Perú. Por tal razón, muchas personas pueden llevar a sus hijos a diferentes centros buscando ayuda en terapia de lenguaje, pero la ayuda que le pueden dar es una ayuda errónea. ¿Por qué? Porque el especialista no está preparado, uno, en el conocimiento del marco teórico de lo que es la terapia del lenguaje, la terapia del habla, las terapias para problemas de fluidez, entre otras más. Y dos, porque no maneja técnicas y herramientas, así como también instrumentos de evaluación. Por lo tanto, se sugiere a los profesionales que puedan formarse y llevar una formación sólida porque es un campo muy interesante. Recordemos que la terapia del lenguaje no es estimulación del lenguaje. Estimulación del lenguaje lo puede hacer cualquier persona. No es requisito para ser un especialista en estimulación del lenguaje tener una profesión, correcto. Pero para ser un especialista en terapia del lenguaje es necesario tener una formación y esta formación debe estar relacionada con las ciencias de la salud. Por lo tanto, una cosa es terapia del lenguaje y otra estimulación del lenguaje. Bien, nosotros nos vamos a dar cuenta que el primer contacto que van a tener los niños en el campo educativo van a ser con los docentes. Son ellos quienes hacen las derivaciones porque este niño presenta problemas en la comprensión, en la expresión o en el habla o en la fluidez. Por lo tanto, en un primer filtro, ¿a quiénes van a llegar? A psicología. O cuando muchas veces estos niños son referidos por las instituciones educativas para que les hagan una evaluación psicológica general, nos vamos a dar cuenta nosotros que presentan problemas significativos a nivel de pensamiento, a nivel de comprensión, a nivel de expresión e incluso a nivel de pronunciación y articulación. Por lo tanto, si nosotros estamos dentro del campo de psicología, vamos a ser uno de los primeros en poder detectar a este tipo de poblaciones con dificultades. Nuestro trabajo está en hacer una buena evaluación y así también trabajar estrategias que puedan ayudarnos en una primera instancia. Porque recordemos que hay problemas de lenguaje que deben ser solucionados y abordados estrictamente por profesionales médicos. Esos problemas de lenguaje tendrán que ser derivados a estos profesionales. Nosotros en psicología, ¿qué trabajamos? Los procesos psicológicos básicos.
Uno de esos procesos psicológicos básicos está relacionado con el pensamiento y el desarrollo del lenguaje, así como también trabajamos la parte fonológica, que está relacionado con la percepción auditiva. Por lo tanto, parte de nuestro campo involucra muchísimo el trabajo con el desarrollo del lenguaje.